De María decían que era fea como un pecado y de Pedro que gustaba de vivir bajo las faldas de cualquier moza que se le cruzara. Pero cuando vio a María dijo: yo me caso por el reino, pero no me pidéis más, ¿eh? Alguna normal dijo: no, es que yo me quedé dormido, pero me despertó este entrañable animal. El segundo tema que traigo hoy, como sabréis algunos, el día 9 de octubre es la fiesta grande de Valencia. La fiesta grande de Valencia conmemora el día en el que se conquistó Valencia, en 1238, por Jaime I de Aragón, al rey árabe Zayán ibn Mardanish. Bueno, para ponernos un poco en contexto y hablar un poco de qué pasó, vamos a hacer un vuelo de águila, ¿no? Vamos a comentar un poco el suceso, porque lo que quiero hacer es hablar un poco sobre el 9 de octubre, un poco la conquista y demás. Para empezar os voy a hablar del personaje, de Jaime I, de una forma muy somera, porque esto lo tengo pendiente de hablar de Jaime I un día solo de él, porque tiene una vida fascinante e interesantísima. Y además es del siglo XIII, es un rey de Aragón del siglo XIII que conquistó la ciudad donde yo vivo, que además pues os podéis imaginar, los que sabéis que me dedico a recrear siglo XIII, que es uno de los reyes que tengo más estudiados. Bueno, de la vida de Jaime I, para poneros un poco en contexto, quiero destacar una cosa de su nacimiento para que veáis un poco qué clase de persona era. Otros días, hablando de otros caballeros, hemos dicho que muchos pasaban de sus hijos completamente. Cuando hablamos de Guis de Rey, dijimos que su padre pasaba de él. Bueno, en el caso de Jaime I, eso fue incluso bastante más allá, porque su padre era Pedro II de Aragón, fue uno de los 3 reyes que combatió en las Navas de Tolosa y salió victorioso y borracho de gloria. Y su madre era María de Montpellier, una mujer noble del sur de Francia, a la que casaron en un matrimonio de conveniencia, como se suele hacer, con Pedro II. De María decían que era fea como un pecado y de Pedro que gustaba de vivir bajo las faldas de cualquier moza que se le cruzara. Pero cuando vio a María dijo: yo me caso por el reino, pero no me pidéis más, ¿eh? Y se ve que los nobles entraron un poco en pánico porque el reino de Aragón no estaba en sus mejores momentos, y se cuenta que argucieron un plan, una astucia. Le dijeron a María: tú te subes a la alcoba y nosotros nos encargamos de todo. Al rey lo emborrachan los nobles y le ponen a una cortesana, a una dama de compañía pagada por las arcas del reino, a que se lo camele. El rey se deja. ¿Qué narices? Y pues la noche transcurre de una forma pues etílica y libidinosa, vamos a decir, con una moza que le gustaba la chanza y la jácara. Y en un momento dado, como era el plan acordado, a la moza le dicen: oye, dile que se suba por arriba y que tú vas a estar ahí y tú no subes. Así se lo dice, el rey va para arriba, borracho como una cuba, parpadeando a destiempo y subiendo dificultosamente la escalera. Y la que estaba arriba era María Montpellier, a la que engañan, piensa el rey que es la otra muchacha, con tan buen tino y tanta buena precisión que la deja encinta en estado de buena esperanza a la primera. El rey arma un cirio de cuidado cuando se entera del engaño, y sus nobles, que por cierto estaban escuchando al otro lado de la puerta como su plan para arreglar el reino iba funcionando bien, pues le piden perdón y demás. Pero 9 meses después, a Dios gracias, nació un heredero al trono, que era lo que buscaban los nobles aragoneses. Cuenta que su madre puso una vela a cada apóstol y la última que se apagó fue la de Jaime y lo llamó pues Jaime. Y dicen que si los caballeros y los reyes pasaban de sus hijos, que Pedro II a su hijo le tenía una inquina de cuidado. Probablemente el chaval no se enteró porque 4 años después su padre fallece. Así que no le dio demasiado tiempo a que su padre lo odiara, porque muere en la batalla de Muret. Y bueno, Jaime tiene una vida muy complicada, es secuestrado por un noble francés, el mismo que había matado a su padre, consiguen los nobles aragoneses que se lo devuelvan, se cría con los templarios. Hay un momento en el que el futuro de Aragón estaba un poco incierto porque estuvieron a punto de una guerra civil. Al final lo coronan y es rey a la edad de 10 años, nada menos. Empiezan sus campañas, con 21 años conquista Mallorca. Ya le dedicaré otro día una parte del directo porque lo de la conquista de Mallorca fue un cirio de cuidado. Y en 1238 conquista Valencia, viene a conquistar Valencia. Lo establecen en 3 etapas perfectamente decididas,
La primera etapa era en 1233, en la que conquista Burriana y Peñíscola y el castillo de Castellón, y en el 38, unos años después, van ganando terreno y asedia Valencia. Asedia Valencia, en el 42 conquista Alcira, sigue bajando, y entre el 43 y el 45 llega hasta Murcia, y ahí termina de avanzar porque había firmado con el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, de Castilla, en el Tratado de Almizra. Hicieron un tratado repartiéndose las futuras conquistas que hicieran a territorios musulmanes. Entonces pues él paró ahí porque ahí le tocaba. Esto no es tan así porque uno de los hobbies preferidos de Jaime I era saltarse los pactos que firmaba. Pero bueno, esto os lo comento así un poco en general para que sepáis un poco el contexto y 2 pinceladas de la vida de Jaime. Y ahora me gustaría hablar de varias pequeñas cositas alrededor de la conquista de Valencia. La primera es la fecha, el 9 de octubre. Yo cuando era pequeño y llegaba el 9 de octubre en primaria, no, el 9 de octubre Jaime I conquista Valencia, el 9 de octubre Jaime I conquista Valencia, conquista Valencia, conquista Valencia, conquista Valencia. Vale. Aquí hay 2 cosas que decir, que no te cuentan nunca. Tú dices, no, viene aquí, asedian la ciudad y tú te imaginas escaleras, catapultas, torres de asedio, gente atacando, gente cayéndose de las murallas. Y no. El asedio de Valencia fue probablemente de los más pacíficos que haya habido en la historia medieval en toda la península ibérica. Sí que se sabe que hubo un conato de combate en lo que sería la alquería de Ruzafa, que es una zona al sur, donde estaba el campamento, pero Valencia capitula. Valencia no la toman al asalto. Diréis, bueno, ¿esto qué significa? Bueno, es que el rey Zayán pide ayuda a Granada y a Marruecos, a Mallorca no, porque ya no hay aliados suyos ahí. Viene una flota a prestarle ayuda y dice, bueno, ya estoy salvado. Pero en la playa habían destacado gente de órdenes militares que ya solo con su presencia los barcos llegan y hacen, yo ahí no desembarco porque, ¿vale? Los tarados esos de la cruz no los quiero ni ver. Y se piran. Entre otras cosas, cuando el rey se da cuenta de que está solo y que nadie le va a ayudar, levanta la bandera blanca, llama a Jaime y le dice, te voy a entregar la ciudad, pero quiero escribir unas capitulaciones. ¿Qué significa eso de las capitulaciones? Eso significa, tengo gente para que si tú quieres nos matemos en las murallas, puedo mantener este asedio muchos meses porque todavía tengo la ciudad abastecida, y ante esa premisa no te hago a ti, Jaime, pasar por esas penurias a cambio de que tú me concedas ciertas premisas. Y Jaime acepta. Estas premisas, entre otras muchas, era que no se dañara la población civil, que les permitieran salir con las banderas, cosas coherentes, cosas que entre hombres de honor y de palabra solían darse. Lo normal cuando había un asedio era que si tú entregas la plaza sin combatir, yo te respeto, te vas, me dejas la plaza, aquí nadie se pelea y lo arreglamos entre caballeros. Y eso es lo que hace. Pero la ciudad se rinde, la ciudad capitula el 28 de septiembre, no el 9 de octubre. Y diréis, bueno, entonces, ¿qué narices pasa el 9 de octubre? El 9 de octubre es la fecha cuando ya desmontan el campamento y hacen el desfile triunfal entrando a la ciudad de Valencia. Esa es la fecha del 9 de octubre, pero no es la fecha de la rendición de la ciudad. Eso sí que quiero dejarlo claro porque nunca he oído a nadie mencionar el 28 de septiembre. Entiendo que al final tenemos que tener solo un día, porque no puedes tener un día de vacaciones el 28 de septiembre y otro el 9 de octubre. Solo hay un día grande de la ciudad y dijeron, bueno, cogemos este. Pero me parece importante señalarlo porque no lo he oído nombrado en ningún sitio. La segunda cosa de la que quiero hablar es la leyenda de lo que se llama los Ratpenat. En valenciano, catalán, Ratpenat es como se llama a un murciélago. Y todos tenemos en mente el escudo de Valencia, del equipo de fútbol, por ejemplo, que tiene encima un murciélago. Vale, dices, pues esto es de la ciudad de Valencia, ¿no? Esto es súper típico. Bueno, ¿de dónde sale este murciélago? Porque tendrá una historia. Sí, sí la tiene. Y esta historia también me la han contado a mí en clase de pequeño. Y la historia os la voy a leer, es muy cortita, pero dice, cuenta la leyenda que durante el asedio de Jaime I a la ciudad de Valencia, un murciélago anidó sobre su tienda. Según la misma leyenda, los árabes domesticaban los murciélagos y los empleaban para eliminar las plagas de los mosquitos de los terrenos pantanosos, tales como los marjales y nuestra querida albufera. Por ello, un profeta árabe auguró que mientras el murciélago del dueño de la ciudad pudiera volar todas las noches, la ciudad se mantendría musulmana. Sin embargo, y como señal de buena suerte, el murciélago llegó al campamento cristiano, en el arrabal de Ruzafa.
fuera de la muralla de la ciudad, siendo cuidado desde este momento por las tropas aragonesas, que lo hicieron lo mejor posible. En la noche en la que los musulmanes intentaron atacar el campamento, el murciélago dio aviso a las tropas del rey conquistador, golpeando sus alas contra un tambor, además de tirar diversas armas, consiguiendo así que el ejército cristiano no fuera pillado de imprevisto. Si bien estuvieron cerca y pudieron vencer, aunque en un primer momento no se supo quién dio la voz de alarma, descubrieron más tarde que fue el propio murciélago. Como recompensa, Jaime I colocó al Rat Penat en lo alto del casco y su escudo real, convirtiéndose desde entonces en todo un símbolo para la ciudad de Valencia. Es una historia muy chula, es una historia muy folclórica, pero como aquí nos gusta analizar las cosas de una forma un poco más seria, voy a empezar a hacer preguntas incómodas. El número de gente que había en el campamento cristiano no lo sé. Lo he buscado por todas partes y no se sabe. No se sabe porque un asedio de estas características es muy difícil saber quién traía qué, porque todos los escritos están esparcidos y porque al final no vino Jaime I con su ejército. Vino Jaime I con su mesnada real, con la gente de Barcelona, porque él era conde de Barcelona, con la gente de sus tierras, y luego vinieron un montón de nobles, pues la casa Urgell, la casa Gudal, la casa Alagón, la casa de Maza, la casa de Luna, vino un montón de gente. Entonces cada uno se trajo los suyos. Y digo, bueno, como no puedo saber cuánta gente había, voy a mirar la gente que fue a Mallorca y voy a suponer que eran más, porque en Mallorca hubo que ir en barco. Para Mallorca se dice que fueron 155 naves, 1.500 caballeros y 15.000 soldados. ¿Vale? Me voy a quedar con los 15.000 soldados, porque para embarcarlos, si puedo llevar más pero no tengo barcos, no puedo llevarme más. Así que 15.000 soldados. Vamos a decir que a Valencia vinieron 15.000. Serían 20, 25 o 30.000, no lo sé. Vamos a dejarlo en 15.000. ¿Me estás diciendo que en la alquería de Ruzafa, frente a las murallas, que sí sabemos a qué distancia está la alquería de Ruzafa, está a 1.200 metros de la muralla musulmana? Porque hay un documento donde lo atestigua, que dice que está a 2 tiros de ballesta y sacando los cálculos, bueno, yo he estado en la alquería de Ruzafa, sé lo que es, sé dónde está. Ahí estaban los campamentos de todos los señores, con la tienda capitana del rey, 15.000 tíos. Se abre la puerta y los árabes hacen una espolonada, esto se llama espolonada, cuando estás asediado y sales a intentar romper el asedio. Y no había nadie despierto y de guardia, nadie. ¿Tiene que despertar al ejército un bicho dando aletazos en un tambor? ¿Me estás diciendo en serio? Porque dice, aunque en un primer momento no se supo quién dio la voz de alarma, alguna normal dijo, no, es que yo me quedé dormido, pero me despertó este entrañable animal. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te quedaste dormido haciendo guardia cuando salió el enemigo y que casi nos pasan a cuchillo por tu gracieta? Me cago en mi manto. Perdona, pero espera un momento. ¿Qué me estás contando? Porque, o sea, estás de coña. Esto no puede ser verdad. No me estás diciendo esto. No me estás diciendo que semejante panda de anormales han conseguido tomar la ciudad. Porque entonces eso deja a los musulmanes a la altura del betún. Oye, perdona, pero es que además pasa otra cosa. Pasa una cosa cojonuda. Si miras el escudo de la Diputación, en el escudo de la Diputación de Valencia hay un yelmo y sale la cimera con el dragón. Si visitas la aljafería de Zaragoza, te dicen que el rey de Aragón, que aquello derivó en la palabra en el rey dragó y que se puso un dragón. Yo no sé dónde viene la cimera del dragón, ¿vale? Esta historia la conozco porque visité la aljafería y me la contaron. Supongamos que es cierta. Bueno, entonces el rey dragó, ¿no? Vale, vamos a buscar al rey dragó, ¿vale? Os voy a contar esta historieta, a ver si la seguís conmigo. Vamos a buscar al rey dragó. ¿Tenemos alguna imagen de Jaime I? Sí, la tenemos. Este es Jaime I, ¿vale? Concretamente el que está a la derecha del todo. Ahí se ven, de izquierda a derecha, el de la casa de Alagón, no sé quién era, es el de las rayas cruzadas. El siguiente es Blasco de Maza, y de los que están con él hay un obispo y hay otros 2 nobles. Y el de la derecha del todo, el que lleva las barras doradas y rojas en la prenda de manga corta encima de la cota de malla, ese es Jaime I. Ese es Jaime I y lo vemos con la cota de malla, con brazoneras en las piernas, con los maniquetes en la mano y con el almófar puesto y con un casco con corona. Y lo vemos además, esto lo digo yo que lo investigamos luego, con un perpunte amarillo, en realidad era más bien rosa, con flores rojas. Y con las bandas de Aragón en la manga corta. Los que estuvisteis
cuando hablamos de Braveheart, que os dije, hay una prenda de manga corta que sirve para tal. Esa es la prenda de manga corta que se pone sobre la cota de malla. Comentario aparte. Ese es Jaime I. Está vestido de armas. Yo ahí no veo el dragón. Y en ninguna imagen de Jaime I aparece el dragón. ¿Y el yelmo de la Diputación con el dragón de quién es? Sí sabemos de quién es, de Martín el Humano. Oh, entonces tenía un dragón. ¿Y el murciélago? ¿El murciélago de dónde sale? Bueno, sí sabemos de dónde sale. Sale de que en algún momento, transcribiendo papeles, alguien cogió un papel y dijo, ¿este bicho quién es? Esto parece un murciélago. Vamos a poner un murciélago. Y el pavo se fumó un puro. Donde había un dragón puso un murciélago y ya está. Y a mí me da igual, ¿sabes? Y a partir de ahora, pues tenéis un murciélago, que a mí me parece bonito. Y luego, esto ya no lo sé, pero voy a tirar a tablero. Calculo que en el siglo XIX, que eran muy dados a estas cosas, alguien dijo, no, esto fue una historia increíble, vais a flipar. Los Rat Penat, el murciélago que avisó a las tropas de Jaime, oye, venga, inventaos las historias bien, por favor. No dejéis a un ejército enorme como si fueran todos imbéciles y que se duermen haciendo guardia. Que no te digo que no pase, o que no hubiera 2 o 3 de guardia, pero no había uno de guardia, no había una pareja de guardia. Habría 80 o 100 personas de guardia, habría un tío que se estaba levantando a mear. Son 15.000 tíos, ¿sabéis lo que son 15.000 tíos? ¿Habéis estado alguna vez en un festival? Acampados. Tú sabes el cirio que hay toda la noche, que no hay un solo momento donde no haya alguien mirando. Que tú te levantas a mear y cuando llegas al váter todavía hay cola y dices, si son las 4:30 de la mañana, hay cola. Que son 15.000 tíos y nadie se da cuenta. Venga, hombre, inventaos las historias bien. La historia de murciélagos crema, dice Loco Benfar. A mí me puso muy mala hostia. Cuando me puse a pensar en ello dije, los mato. Hay otras dos cosas sobre este momento histórico. ¿Sabéis que el asedio de Valencia casi le cuesta la vida a Jaime? Hay un pasaje muy interesante que os voy a leer así rapidito que decía: regresábamos de allí con nuestros hombres, dice Jaime en el libro de los Hechos, en el Llibre de Sfet que escribe explicando todo esto, a la sazón en que, volviendo la cabeza para mirar a la ciudad y a las numerosas fuerzas sarracenas que de ella habían salido al campo, disparó contra nos un ballestero y, atravesando el proyectil el casco de suela que llevábamos, no lleva un casco de suela, lleva un sombrero de sol. Bueno, lleva un sombrero. Atraviesa el sombrero y la protección que lleva debajo, hiriónos en la cabeza cerca de la frente. No fue la voluntad de Dios que nos pasase de parte a parte, pero se nos clavó más de la mitad de la saeta, de modo que en el arrebato de cólera que nos causó la herida, con nuestra propia mano dimos al arma tal tirón que la quebramos. O sea, parte el virote. Chorreábamos entonces por el rostro la sangre de la herida. Teníamos que enjugárnosla con un pedazo de cendal que traíamos, y con todo íbamos riendo para que no desmayase el ejército, y así nos entramos en nuestra tienda. Se nos entumeció desde luego la cara y se nos hincharon los ojos de tal manera que hubimos de estar 4 o 5 días teniendo enteramente privado de la vista del costado en el que habíamos recibido la herida. Mas tan presto como hubo calmado la hinchazón, montamos otra vez a caballo y recorrimos el campo para que todos cobrasen buen ánimo. ¿De qué poco fue, de que al rey, concretamente al rey, le metieran un virote por aquí, no le atravesara el cráneo y le hicieran un piercing hasta aquí detrás? Como curiosidad, Al-Azraq, uno de los nobles de Alcira, con el que acabaría a la Gresca años después, lo llamaba el de las 3 cejas, porque se ve que lleva un costurón aquí encima bastante feo. Hombre, tanto si te sacas el virote como si lo partes. Oye, es que yo he visto el virote. Un virote es de 1 centímetro, 1,5 centímetros de grueso. Partir 1,5 centímetros de madera de un tirón metido dentro, ¡buah!, me parece bastante doloroso. El cuerpo de Jaime I estaba enterrado en un monasterio y fue saqueado. Entonces no se sabe exactamente cuál es, pero sí que hay, entre todos los pedazos que tiraron a un pozo cercano, uno que tiene una cicatriz muy fea aquí en la frente, que precisamente por eso se piensa que es la cabeza del rey. Esto es una de las anécdotas que tampoco se nos cuentan nunca en el colegio ni en ningún sitio realmente, porque que a Jaime I casi se lo cepilla un ballestero de un tiro en la cabeza no se cuenta. Y es un tío que estuvo muy fogueado, porque en Mallorca también las pasó canutas y estuvo en algunos asaltos bastante apretados. Saquearon su tumba, qué bajón. Sí, tío. Había 3 tumbas y las saquearon las 3. Y pues los cuerpos que no querían pues los tiraron a un pozo y bueno. Si lo queréis mirar en Google, da un poco de asco. En la foto de la cabeza está. No se distingue mucho porque la foto es muy mala, pero bueno. Y lo último de lo que quería hablar, y aquí voy a romper un icono, es de la espada de Jaime I. Los que vayáis a tope con el sentimiento valenciano, lo siento. Esta es la espada que está guardada
si no recuerdo mal, en la parte de atrás en el Ayuntamiento de Valencia, en una parte donde hay algunas obras, algunas piezas importantes, el pendón de la conquista y demás. Esta es la espada que se le atribuye a Jaime I. Yo la primera vez que la vi, nada más verla, dije, no, no, no. Lo siento, pero ni por asomo, ni remotamente. Vamos a seguir esto que os voy a contar así muy rápido. He cogido unas cuantas fotos para que las veáis. Mira, del Palacio Ducal de Venecia. Espadas del siglo XV. Dinamarca. Una espada que se tomó del arsenal de Alejandría. Siglo XV. Mira, una veneciana. ¿Qué pone de arriba? Século XV. Vale. Vamos a algún libro donde nos hable de tipos de espada, ¿no? Porque estas son del siglo XV, bueno, pero podrían haber coexistido. O sea, nos estás enseñando las que a ti te interesan. Vale. Vamos a un libro donde hacen estudios sobre espadas. ¿Dónde está esa espada? No sé si la veis. Porque aquí tenemos espadas. No sé si ve el puntero, sí. Aquí tenemos espadas. Año 1000, 1200, 1300, 1400. Y esta espada de aquí, que está justo en el centro, que ya las llama rapiers. Esto es un documento francés. Justo tenemos ahí esa. Esto se llama espada de dedo o espada del dedo. Y sería un poco anterior a la espada de antenas, que es la de arriba, que os recordará la del Cid. Otro día hablaremos de ella porque también es una empuñadura un poco rara. Esa espada nace en 1400. Ese tipo de espada empieza a aparecer en 1400 y antes no estaba. Entonces no sé quién encontró esa espada, que es muy bonita y que además me parece que tiene la empuñadura cubierta con pan de oro que se ha ido pelando con el tiempo. Seguro que es una espada, oye, será una espada chulísima, habrá pertenecido a alguna personalidad porque si no es más raro que se conserven. La hoja está labradita, la empuñadura tiene pan de oro, pero no es la espada de Jaime I. No puede serlo, es imposible. Y dije, bueno, ya que le voy a matar el mito, vale, vamos a mirar un poco más. ¿Vale? ¿Cómo si era una espada del siglo XIII? Bueno, vamos a buscar alguna original, ¿no? Esta es la que se llama Santa Casilda, es de Logroño, 1250. ¿Vale? Se conquistó Valencia en el 38. ¿Qué vemos aquí? Guarda recta, ligeramente espatulada hacia arriba, aunque la parte de atrás es recta. Pomo de disco, decoradito y tal. Vale. ¿Vemos más? Siglo XIII-XIV. Hoja ancha como de 3 dedos, un canal, puñadura recta, pomo de disco. Salvo la de arriba a la derecha que tiene pomo como trilobulado, algunas espatuladas, algunas ligeramente curvadas hacia arriba. Vamos a por otra. Esta está en el Metropolitan Museum. 3 dedos, un canal, guarda recta, pomo de disco. Vale, pero estas son de otros sitios, ¿no? Había una de Logroño. ¿Os acordáis que antes os he dicho que Jaime I firmó un pacto con el infante Alfonso? Del infante Alfonso, que acabaría siendo Alfonso X el Sabio, tuvo varios hijos. Uno de ellos era don Fernando de la Cerda, infante de Castilla. Concretamente, si no recuerdo mal, con la hija de Jaime I. O sea, Alfonso X se casó con una hija de Jaime I. Y esta es la espada con la que se enterró a don Fernando de la Cerda. Hoja de 3 dedos, pomo de disco, empuñadura recta. Yo la espada de Jaime no sé cómo sería, porque no se conserva. Alguien se la llevó. O la destrozaron o no hay trozos de ella. Si tengo que apostar, apuesto por una cosa así. Con una vaina muy parecida. Esto lo que a mí me indica es que esto es una espada de combate. Es un infante de Castilla, podría pagarse una espada mucho más cara. Y tiene una espada recta, muy normalita, con cuerito blanco, con 2 nudos bonitos, pero ninguna barbaridad. Ni tiene decoraciones en la empuñadura, ni tiene nada. ¿Vale? Esto es un arma completamente utilitaria. Si tengo que apostar, Jaime conquistó Valencia con una cosa así. Eso sí se parecería más a la espada de Jaime I. Y no esto, que no se parece en nada a una espada del siglo XIII. Tiene un filo, además se nota cómo está afilada. La empuñadura no es recta, tiene un anillo hacia arriba, tiene un guardamanos, tiene este pomo en forma de pera, tiene la empuñadura de metal con un poco de cuero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con una espada del siglo XIII, no estaba pensada para eso. Esta espada está pensada para llevar el dedo arriba, combatir con la espada mucho más recta, ya empiezan a ser espadas para hacer una esgrima más fina y proteger el dedo porque lo quieres llevar para arriba. Para ir a caballo está muy bien porque al llevar el dedo arriba el ángulo de la hoja va más hacia adelante y puedes golpear con mucha más precisión.
Y si combates con un broquel, que es un escudo chiquitito, puedes taparte la mano e ir haciendo esgrima tranquilamente tapándote la mano adelante con la hoja. Así que este es el último mito que tengo que romper sobre el 9 de octubre y todos los mitos fundacionales. Lo siento, la espada está muy chula, pero no tenemos la espada de Jaime I. No es la que tenemos en el Ayuntamiento de Valencia.